Cierra los ojos. ¿Puedes oler ese aroma inconfundible del cocido madrileño burbujeando en una olla de aluminio? ¿El vapor de la sopa de ajo llenando la cocina a las 6 de la mañana? ¿El chisporroteo de las migas en la sartén de hierro de tu abuela? En la España de los años 60 y 70, con sueldos de 3.000 pesetas al mes y la posguerra aún fresca en la memoria, las madres eran verdaderas alquimistas. Transformaban 4 patatas, un puñado de garbanzos y pan duro en banquetes que alimentaban a familias enteras. Hoy vamos a rescatar 12 comidas de la España obrera, esas que llenaban el estómago y el corazón. Y quédate hasta el final, porque el plato número 12 fue tan controvertido que todavía genera debate entre quienes lo probaron. Pero antes, si quieres seguir viajando a la España de antes, suscríbete ahora a Memoria de España y activa la campanita que no te pese. Venga, que con 4 patatas armamos un festín de recuerdos. 1. Sopa de ajo, el combustible del amanecer. Si hay un plato que resume la España obrera, ese es la sopa de ajo. También llamada sopa castellana, era la comida del que no tenía casi nada. Pan duro del día anterior, unos ajos, aceite, agua, pimentón y con suerte un huevo escalfado. En los años 60, cuando la despensa estaba vacía, esta sopa salvaba el día. Los campesinos la preparaban de madrugada antes de ir al campo. Una cazuela para toda la familia, un cuenco como combustible frente al frío y las largas jornadas. En ciudades como Madrid, también se volvió habitual en tabernas y fondas obreras, sobre todo en el turno de noche. Por unas pocas pesetas, un cuenco humeante mantenía en pie a mozos, obreros y vigilantes hasta el amanecer. El aroma era inconfundible. Ajos dorados con pimentón impregnando toda la cocina, evocando a los abuelos y al calor de la lumbre. Había un dicho popular: mientras haya pan y ajos, no hay hambre. Y era literal. Esa sopa fue la línea que separó la resistencia del desfallecimiento para miles de familias. 2. Cocido madrileño, el rey de los domingos. El cocido era el plato de domingo, el que requería horas de preparación y marcaba el ritmo de la casa. Garbanzos de 3 pesetas el kilo remojados desde la noche anterior, huesos de espinazo, morcilla casera, chorizo extremeño de 25 pesetas y, si había suerte, un trozo de falda de ternera. La abuela pasaba 5 horas vigilando el caldo, desespumándolo con paciencia infinita, mientras la madre preparaba las pelotas. Pan rallado del día anterior, huevo, perejil picado y un poco de carne picada si sobraba. Se servía en 3 vuelcos rituales. Primero la sopa con fideos, luego los garbanzos con verduras, finalmente la carne y embutidos, todo regado con vino tinto de garrafa diluido con agua para los niños. El cocido no solo alimentaba, reunía. A las 2 en punto, como un reloj suizo, sonaba el grito maternal: «A la mesa que se enfría», y el mundo se detenía. El padre llegaba del trabajo con el mono azul manchado de grasa, los niños correteaban desde la calle y los abuelos dejaban su sillón de Sky. Las sobras se convertían en croquetas o ropa vieja. Nada se tiraba. Como decían las abuelas, el plato limpio trae dinero a casa. 3. Migas, el festín de una sartén. Si hay un plato que simboliza la capacidad de aprovechar hasta la última corteza, esas son las migas. Pan duro del día anterior, aceite, ajos y sal. A partir de ahí, cada familia añadía lo que tuviera a mano: tocino, chorizo, torreznos o sardinas en lata. Se cocinaban en grandes sartenes de hierro, removidas con paciencia hasta quedar doradas y sueltas. Luego se colocaban en el centro de la mesa y todos comían de la misma sartén, reforzando esa idea de comunidad tan presente en los barrios obreros. En Andalucía se acompañaban con uvas o melón, en Castilla con café de puchero al amanecer antes de ir al campo.
Los niños se disputaban los torreznos. Las familias las disfrutaban tras la vendimia, cuando el plato sabía a recompensa colectiva. Hoy las migas se han convertido en atractivo turístico y fiesta popular. Pero para el obrero de antaño eran más que comida. Eran la prueba de que la escasez podía transformarse en abundancia. Oye, si te están transportando estos sabores, suscríbete ya a Memoria de España, porque todavía quedan 9 platos increíbles, y algunos te van a sorprender. 4. Tortilla de patatas, el lujo cotidiano. La tortilla de patatas era el plato que podía ser almuerzo, cena o merienda. Un icono nacional que en los 60 se hacía con lo básico: patatas de 4 pesetas el kilo, huevos de corral a 8 pesetas la docena, cebolla, o no, según la eterna discusión, aceite y sal. Las patatas se cortaban en rodajas finas, se freían a fuego lento hasta quedar tiernas y luego se mezclaban con los huevos batidos. La clave estaba en darle la vuelta con un plato sin que se desmoronara. Un momento de tensión en cualquier cocina. La tortilla es como la vida. Hay que darle la vuelta con decisión, decían los más filósofos mientras la cocinaban. Era el plato de los domingos por la noche, de las excursiones al campo y de los bocadillos que los obreros llevaban envueltos en papel de periódico. 5. Lentejas con chorizo. El guiso del lunes. Las lentejas eran el sustento diario. Se ponían en remojo la noche anterior. Se cocían con laurel, zanahoria y patata, y el sofrito de cebolla, ajo y pimentón se añadía al final. Un trozo de chorizo o tocino daba sabor sin arruinar el presupuesto. En la España de los 60, las lentejas se hacían en grandes cantidades porque rendían para varios días y sabían mejor al recalentarlas. Eran la comida del lunes, cuando el cuerpo aún se recuperaba del domingo. Había una frase típica que todos conocían: las lentejas, si las quieres, las comes, y si no las dejas. Pero nadie las dejaba, porque tirar comida era impensable. Además, con pan y un vaso de vino, las lentejas eran un banquete. 6. Patatas con bacalao. El guiso de Cuaresma. El bacalao en salazón llegaba a cualquier rincón de España gracias a su larga conservación. Y las patatas, baratas y abundantes, completaban el guiso perfecto. Era el plato de Cuaresma, pero también el del diario en fábricas, minas y talleres. Se pochaban ajos y cebolla, se añadían las patatas chascadas, el pimentón y los trozos de bacalao desalado durante 48 horas. Todo cocía despacio hasta que el caldo se volvía cremoso, impregnado de un aroma que llenaba la casa entera. En muchos hogares se servía en plato hondo con un poco de pan y vino tinto. No había lujos, pero sí sustancia. Las patatas con bacalao eran un símbolo de ingenio, de cómo el pueblo español convertía lo simple en alimento digno. 7. Gazpacho andaluz. El aire. Acondicionado de los pobres. En el sur el calor apretaba sin piedad, y el gazpacho era la salvación. Una sopa fría de tomate, pepino, pimiento verde, ajo, pan remojado, aceite de oliva y vinagre. Se majaba en un mortero, o en casas más modernas se usaba la batidora eléctrica que empezaba a popularizarse. Con el auge de los invernaderos en los 60, los tomates eran más accesibles. El gazpacho se convirtió en el refresco natural de los jornaleros agotados. 1 kilo de tomates pelados, medio pepino, un pimiento, 2 dientes de ajo, pan duro remojado, sal, vinagre y un buen chorro de aceite. Todo triturado hasta obtener una crema fina y servida bien fría. Decían que el gazpacho era el aire acondicionado de los pobres. Una broma que capturaba la habilidad española para sacar partido a lo que había. En Córdoba, el salmorejo era una variante más espesa, coronada con huevo duro y jamón picado. 8. Bocadillo de sobras.
el almuerzo del trabajador pan y lo que hubiera en casa. Así de simple, así de real. El bocadillo de sobras era el almuerzo obrero por excelencia. Una barra de pan duro o del día anterior con sardinas en lata, un trozo de chorizo económico, tortilla, restos de guiso, queso curado o simplemente pan frotado con ajo y aceite. En fábricas, talleres y obras de construcción era común ver a los trabajadores sacar sus paquetes envueltos en papel de periódico durante la pausa de media mañana. Era el combustible que les permitía seguir hasta la comida principal. Muchas madres lo preparaban con lo poco que había, con la intención de que sus hijos o maridos no pasaran hambre. Morder ese pan era sentir el cuidado de la familia en tiempos de necesidad. La imagen del trabajador mojando el bocadillo en vino barato o café recalentado era el auténtico menú del día. 9. Estofado de carne. El milagro del domingo. El estofado era el plato de celebración, distinto a las sopas de diario. La carne que llegaba a estas cazuelas no era la más tierna. Falda, morcillo, cuello o costilla. En muchos hogares también se recurría a gallina vieja o huesos con algo de sustancia. El secreto estaba en las patatas. No solo daban volumen al guiso, también absorbían el sabor de la carne y las verduras. En muchas familias la carne se repartía casi como un premio, mientras que las patatas eran las que realmente llenaban los estómagos. Se preparaba sobre todo los domingos. El aroma recorriendo la casa anunciaba un momento de reunión. Para los obreros era una comida de celebración que recordaba que con ingenio y paciencia se podía convertir un trozo modesto en un guiso abundante. 10. Ajo mataero. El sabor de la matanza. Entre los platos más característicos de La Mancha, el ajo mataero evoca la vida rural como ningún otro. Era un puré denso, elaborado con pan, ajo, especias y sobre todo hígado y vísceras de cerdo. Estaba ligado a la matanza, ese acontecimiento anual que abastecía de carne a las familias. Se preparaba en los días posteriores a la matanza, cuando había que aprovechar hasta el último trozo del animal. El hígado fresco se freía con ajos en la grasa del cerdo y se majaba hasta formar una pasta intensa. Después se añadía pan desmigado y un poco de caldo, removiendo sin parar hasta obtener una masa cremosa. Para los obreros y jornaleros era un alimento poderoso, lleno de calorías y hierro, perfecto para resistir largas jornadas. También tenía un aire festivo porque coincidía con la reunión de familiares y vecinos en torno a la matanza. Todos comían del mismo plato, sabiendo que no volverían a probarlo hasta el año siguiente. 11. Atascaburras, el que harta. Hasta las burras. Pocos platos tienen un nombre tan llamativo. Este guiso manchego nació como comida de invierno para los días de frío intenso y nevadas. El dicho popular decía que harta hasta las burras, y esa frase resume bien su esencia. La receta unía patatas cocidas, bacalao desalado, ajo y abundante aceite de oliva. Todo se majaba en un mortero hasta lograr una pasta espesa, parecida a un puré muy consistente. A veces se adornaba con nueces o huevo duro, aunque lo básico siempre era patata, pescado en salazón y ajo. En muchos pueblos de La Mancha era costumbre prepararlo con la primera nevada. Se servía en fuentes grandes y siempre se acompañaba con pan. Pastores y jornaleros afirmaban que con un plato podían trabajar toda la jornada sin necesidad de comer más. Hoy se prepara sobre todo en fiestas, pero para quienes lo probaron en su niñez, conserva un sabor que remite a chimeneas encendidas y casas cerradas por la nieve. 12. Gachas de almortas, el plato prohibido, el controvertido. Y aquí llega el plato que te prometí al principio, el que despierta recuerdos encontrados. Las gachas de harina de almortas fueron durante generaciones la comida de los jornaleros en La Mancha, Extremadura y Andalucía.
el alimento de quienes trabajaban de sol a sol en el campo. La receta era muy sencilla: harina de almortas, aceite de oliva, ajos y pimentón. En las casas con más recursos se añadía un poco de panceta o chorizo. Se cocinaban en la sartén y una vez listas se comían en grupo, cada cual con su cuchara o mojando pan. El ritual de compartirlas alrededor del perol era tan importante como el plato en sí. Eran baratas, saciantes y energéticas. No necesitaban carne de calidad ni ingredientes atractivos, solo la destreza de quienes sabían transformar la pobreza en alimento. Pero aquí viene la polémica. La harina de almortas estuvo cuestionada por la posibilidad de provocar latirismo, una enfermedad neurológica causada por su consumo excesivo. En la segunda mitad del siglo XX, su consumo quedó restringido y años después volvió a ser regulado. Hoy sobreviven en concursos y reuniones familiares. Para algunos son un manjar que conecta con sus raíces. Para otros, un recuerdo de escasez y peligro. Las gachas resumen lo que fue la cocina obrera española: ingenio, resistencia, austeridad y polémica. ¿Conocías las gachas de almortas? ¿Las probaste alguna vez? Déjame en comentarios tu opinión sobre este plato tan controvertido. Y así, entre el borboteo del cocido, el aroma de las migas y el vapor de la sopa de ajo, transcurría la vida en aquella España. Eran platos que no pedían lujos, solo 4 ingredientes bien combinados y mucho cariño. Las madres y abuelas de los años 60 y 70 eran verdaderas alquimistas. Con sueldos de 3.000 pesetas al mes, transformaban pan duro en migas, garbanzos en cocido y patatas en tortillas que sabían a gloria. No había Instagram ni libros de cocina sofisticados. Solo había necesidad, ingenio y el deseo de que nadie pasara hambre. Estos platos no solo alimentaban el cuerpo, alimentaban el alma. Porque en aquella mesa, aunque fuera humilde, siempre había sitio para un invitado inesperado. Compartir la comida era compartir la vida. Como decía mi abuela, donde comen 4, comen 5, y si no hay para 5, se reparte entre 6. Cuéntanos en los comentarios tus recuerdos. Y si tu abuela aún cocina alguno de estos platos, dale un abrazo de mi parte. Si te ha gustado este viaje a la cocina de la España de antes, suscríbete a Memoria de España. Dale like y activa la campanita. Así seguiremos rescatando juntos los sabores que casi nadie recuerda. Hasta el próximo plato. Y recuerda, con poco se hacía mucho, pero con amor se hacía todo.